eines que la intel·ligència artificial ens dona, ens permet tenir per prevenir els atacs, i també segur que els ponents ens ajuden a reflexionar sobre com també es va transformant amb la intel·ligència artificial la ciberseguretat. Per tant, aquí ja cridaré a l'escenari perquè pugin ja amb nosaltres els ponents d'aquesta taula, que són primer la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Informàtica, i aquí felicitem també per la recent medalla d'honor en categoria d'or del Parlament. Així que, Carina, quan vulguis, ens situarem d'esquerra a dreta. Aquí va bé, ben a prop meu. També a aquesta taula tenim a la Laura Caballero, directora de l'Agència Ciberseguretat de Catalunya. I finalment, per completar la taula, Adrian Gravet, CEO de D&D Agency, també. Aquesta taula la modera Arnau Cirera, CTO d'Apollo Cybersecurity, i us deixo amb l'Arnau durant aquesta hora de debat i de xerrada. Hola, hola. Perfecte. Aviam, bé, benvinguts a tots. Moltes gràcies, de veritat, a tots els assistents, a totes les autoritats, a tots els amics que heu vingut aquí a compartir aquest esdeveniment que creiem que serà una nova oportunitat a poder donar a créixer tots aquests conceptes de ciberseguretat que creiem importants, no només la part tècnica, sinó també una part de governança, una part estratègica, i que entre tots compartim aquests valors per anar cap a una ciberseguretat més puntera, més protegida i de tots. Bé, al final aquí, com ha comentat el Ferran, parlarem de la intel·ligència artificial i de la relació que això té amb la ciberseguretat. Sabem ja tots que la intel·ligència artificial està transformant tots els sectors i el de la ciberseguretat és un al qual avui en dia s'està canviant molt. Ens aporta des de capacitats de detectar amenaces, com també la part més problemàtica, és a dir, que es pugui utilitzar per fer el mal, que es pugui utilitzar per suplantar identitats, per enganyar la gent i per incloure nous riscos que al final, tant com a bona eina que ens és, també ens aporta aquestes problemàtiques. I això és una de les coses que ens agradaria discutir avui. Nosaltres des d'Apollo sempre prioritzem la innovació i això ve molt de la mà de la intel·ligència artificial per governar aquesta ciberseguretat. Sempre amb el nostre SOC Intel·ligent sempre intentem ser punters amb aquesta part en quant a la innovació. Qualsevol informació que necessiteu tindrem als stands juntament amb l'stand d'Italtel i de Seidor, en el qual podrem conversar sobre els projectes que hem fet, els projectes que tenim pensat fer-ho, que és el que estem treballant de la part de la intel·ligència artificial. I per no allargar-me molt més, ja m'agradaria entrar en debat, òbviament primer presentant les grans ponències que tenim aquí, les grans persones i la gran experiència que tenim aquí, començant per la doctora Carina Gibert, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, llicenciada i doctorada en informàtica amb especialització en estadística computacional i intel·ligència artificial, investigadora de l'ELIS, degana de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, vicepresidenta del Consell General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática en Espanya, i aquí podria seguir molt més perquè és molt llarg on la Carina ha donat la seva experiència i el seu coneixement. I també, òbviament, que abans amb les presses no puguem fer, felicitar-te per la medalla d'or al Parlament. I bé, seguidament tenim a la Laura Caballero. La Laura Caballero, enginyera superior en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en gestió de tecnologies de la informació per la Salle, ha desenvolupat diferents rols dins de la consultoria tecnològica, entre els que destaca la gestió de projectes estratègics, i des de fa 8 anys ha estat dirigint la ciberseguretat en diferents entitats i ara la tenim com a directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Després, finalment, tenim a l'Adrian Gravet, gran també amic nostre de fa molts anys, d'Apollo Cybersecurity, un gran col·laborador. Ell va començar la part de ciberseguretat en el HSBC a París, dins de l'àrea de lluita contra el blanqueig de capital i la intel·ligència.
Després va anar a HP a Barcelona, on va augmentar tota la seva professionalitat en ciberseguretat, i al ser un pentester de base va decidir fundar D&D Agency, que és l'empresa que actualment té amb seu a París, a Lille, i a la Reunió, i l'empresa amb què col·laborarem dia a dia contra les diferents amenaces. ISO 27001 Lead Implementer, amb la certificació de PASI per l'ANSI i professor universitari de ciberseguretat. I ja per final, perquè abans no m'he presentat jo tampoc gaire, jo soc l'Arnau Cirera, CTO d'Apollo Cyber Security i enginyer informàtic per la Universitat de Barcelona. I com veureu, en totes les xerrades anirem canviant una mica entre català i castellà, perquè també entre els ponents, els assistents, ens puguem entendre tots. En este debate, sobre todo, hablaré más en castellano, para que también Adrián esté más en la conversa, aunque con todos los años en Barcelona ya conoce bastante el catalán. Eso sí, no faltaría más todos los ponentes que sean libres de hablar en el idioma que quieran. Sí que el francés lo dominamos algunos más que otros, pero lo dominamos un poco peor. Pero bueno, será muy importante tener estas visiones, ¿no? Y ya para entrar en la parte de debate, obviamente me gustaría introducir la parte, digamos, de la inteligencia artificial. No vamos a hacer una descripción de qué es la inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día todo el mundo tenemos esta idea, pero sí que Karina, como decana del Colegio de Informática y licenciada especializada en inteligencia artificial, me gustaría que nos dieras un poco la descripción de cómo la inteligencia artificial o el concepto de la inteligencia artificial ha evolucionado. Es decir, ya hacía tiempo que teníamos parte de inteligencia artificial, es la misma que ahora. ¿El concepto del futuro que utilizaremos de inteligencia artificial será lo que tenemos ahora? Bueno, primer de tot, bon dia, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me i gràcies per organitzar aquest tipus de jornada, perquè en aquest moment realment estem en un punt on la ciberseguretat agafa molta preponderància i és important prendre en consciència també. Llavors, mira, jo t'agraeixo la pregunta, perquè jo diria que si preguntéssim a l'audiència o a la major part de les persones avui dia què entenem per intel·ligència artificial, la major part de la gent identifica ChatGPT i veïns propers, com si diguéssim, no? Alguns arriben una mica més enllà i et diuen sí, el Dalí i aquells que dibuixen també, no? I s'ha extès moltíssim aquesta visió de que la intel·ligència artificial és la IA generativa, que és veritat que la IA generativa és intel·ligència artificial, però el recíproco no és cierto. Llavors, en realitat, la IA neix l'any 1956, neix en una escola d'estiu que convoca el professor John McCarthy a l'escola d'estiu de Dartmouth, que és el seu campus, amb un objectiu bastant allunyat del que entenem avui dia per intel·ligència artificial, que és bastant allunyat, relativament allunyat, que és entendre, o sigui, veure si es poden especificar les activitats intel·ligents amb prou precisió per després, sobre aquestes especificacions, construir màquines que imitin aquest comportament intel·ligent. Llavors, fixeu-vos en aquest origen de la IA, no hi ha datos. No surt la dada, no surt per enlloc, ni hi ha cap interès en recollir dades de res, que en aquella època les dades les recollien els estadístics. Hi ha una primera època on sobretot ens preocupem de raonar, de fer sistemes experts, de fer diagnòstics de situacions complexes amb coneixement i amb una base molt forta arrelada en la lògica i no tant en l'àlgebra ni en les tècniques de dades. Llavors, sobre els anys 80, finals dels 70, hi ha una crisi molt grossa perquè es topa, és el segon hivern que es diu de la intel·ligència artificial, perquè es topa amb un imponderable que és el coneixement implícit dels experts. O sigui, l'expert activa, quan raona, peces de coneixement de forma inconscient, que ha anat adquirint amb l'experiència sense llegir i, per tant, mai se'n recorda de transmetre-les a un enginyer del coneixement perquè les pugui posar amb una base de regles que raonen, com si diguéssim. Per tant, davant la manca de peces de coneixement, els sistemes de raonament automàtic sempre fallen, tard o d'hora. I quan ens convencem que no sabem on està el coneixement implícit, no el podem trobar, no el podem detectar, no tenim cap mecanisme per assegurar que l'hem extret tot i no el podem quantificar, llavors hi ha una crisi molt grossa, hi ha un hivern enorme
I la sortida d'aquest hivern és l'aparició d'una cosa que es diu machine learning, aprenentatge automàtic, que viene a ser algo así com, sabe que señor experto en lo que sigui, en, no sé, detecció del càncer de pròstata. Ja no m'intenti explicar com diagnostica perquè no m'ho diu tot i la màquina mai ho fa bé. Doni'm 2.000 pacients diagnosticats i les seves dades i els seus símptomes. Nosaltres farem una màquina que relacioni els símptomes amb el diagnòstic i li ensenyarem a diagnosticar tan bé com vostè, però sense que vostè ens ho expliqui. Llavors, en els 80, això passa a principis dels 80, posem la dada en el focus de la intel·ligència artificial gairebé com una cosa auxiliar per arribar a aquell coneixement que no teníem per poder injectar en els sistemes experts. I aquí hi ha tota la deriva que ja coneixem, que després ha anat en aquest cercle virtuós, que millora la tecnologia, aprenem a mesurar coses que mai havíem mesurat, les dades creixen, les metodologies col·lapsen perquè ja no poden amb tantes dades, millorem les metodologies, entrem en el deep learning, el big data, el data science, el data mining, el no sé què, i ara estem a la fase de la IA generativa, que sí que és cert que ha canviat el paradigma. Per mi hi ha dues coses importants. La IA generativa al final és una evolució molt sofisticada de les xarxes neuronals. O sigui, és una superxarxa, un supercomplex de xarxes neuronals que interactuen entre elles, molt complex, que escala en la complexitat estructural dels problemes que podem resoldre en temps petits. Per tant, ens permet fer-nos preguntes que abans no ens fèiem, però sobretot per mi marca un canvi de paradigma important, ja no perquè resolem problemes més grossos, perquè això és un cicle que l'hem anat veient, sinó perquè trenca la barrera digital, és a dir, persones amb escletxa digital que no tenen ni idea de tecnologia, que se manejan fatal con un ordenador, ara agafen el mòbil, parlen, com aquell que parla amb el porter de casa o amb la senyora del supermercat, i la IA fa coses per elles. Llavors aquí hi ha un canvi de paradigma gran que per una banda és anem a una societat on segurament l'escletxa digital reduirà, que anirà segurament acompanyada d'un canvi de paradigma en la interacció que tenim els humans amb les màquines, i això porta, com sempre, el dilema del bon i el mal ús. Si de la mateixa manera nosaltres ara podem fer que una persona amb dificultats tecnològiques pugui començar a fer tràmits amb l'administració una mica millor, ara resulta que tenim infestades totes les xarxes de fakes, i a tu te truca la veu del teu fill, exactament la veu del teu fill, i et diu, mira, que m'han robat, fes-me una transferència perquè no sé què, i tu t'ho creus perquè tu no en tens ni idea que tenim ara una tecnologia que és capaç d'imitar un to, un discurs, fins i tot una imatge. Llavors, tenim sempre aquest binomi, aquest dilema de com els usos, que la tecnologia li dones un ús de benefici o li dones aquest ús maliciós, com si diguéssim, i aquí entra tot un ventall de drames que estem vivint i que els meus companys segurament sabran explicar molt millor que jo. Claro, al final, yo creo que por la parte más inicial que comentabas cuando nació esta inteligencia artificial, teníamos más la visión como una visión positiva, al final era sobre todo una herramienta, pero sí que es verdad que hoy en el día a día pues, no es solo una herramienta, sino que puede llegar a ser una amenaza. Esto, Laura, desde la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, actualmente, ¿dónde veis más la balanza inclinada? ¿Entre una amenaza, entre una ayuda? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta difícil, Al final... yo creo que es como todo, ahora mismo yo creo que nos encontramos en un punto donde no somos conscientes tal vez de la amenaza, Es decir, no la podemos cuantificar, pero está ahí, En cuanto a amenazas, pues claro, me vienen a la cabeza, Por supuesto, lo más habitual es utilizar la inteligencia artificial para hacer estos phishings, o estas llamadas trucadas que es que son perfectísimas, y que generan una credibilidad absoluta,
Es cierto que aún esa inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos deepfakes, ¿no? Estos hipertrucachos que le llamamos, aún no tienen esa perfección, ¿no? Y ahí aún los podemos llegar a cazar, ¿no? Aquí lo que nos planteamos es que la tecnología está yendo tan rápido que es que al final llegará un punto en que los humanos no seremos capaces de identificar eso, por muy concienciados que estemos, porque aquí desde la agencia tenemos una capacidad y estamos trabajando, como los diferentes actores, en divulgar, en capacitar, en hacer pedagogía, pero si bien es cierto, esa tecnología está yendo, yo diría que ahora por delante, ¿no? ¿Cómo solucionaremos esto? Yo me atrevo a decir, y creo que se ha hecho en otras ocasiones, es la tecnología salvará a la tecnología, ¿no? Y realmente creo que técnicamente, y está demostrado, se puede, ¿no?, verificar que efectivamente lo que estamos recibiendo, la llamada que estamos recibiendo, la videoconferencia que está realizando, incluso el correo que está recibiendo, es de quien dice ser, ¿no? Y para eso existen las firmas digitales, etcétera. O sea, la criptografía está ahí, ¿no? Y la podemos utilizar, ¿no?, esa tecnología para el bien y para discernir aquello que es bueno y aquello que es malo. Porque, claro, hablas sobre todo al final los deepfakes lo centramos más en la población y sí que al final la parte empresarial, aunque creo que también hay un camino por hacer, ¿no?, para protegerse de esta parte, pero sí que la población pues, digamos, creemos una parte crítica. ¿Cómo ves la concienciación o cómo podría las personas, o al menos desde aquí, pues las empresas, las organizaciones que podemos estar aquí, cómo podemos ayudar a que la población se conciencie? Primero, aprovechar cada altavoz que tengas, ¿no? Como por ejemplo estas ocasiones son una oportunidad increíble pues, para generar esa pedagogía, para generar esa divulgación. Al igual que creo, ¿no?, que la IA generativa o la IA, ¿no?, pero que en su momento, pues como bien dice Karina, era el machine learning, eran estas palabras tan, ¿no?, tan chulas, creo que ahora hemos acercado eso al usuario, ¿no? Entonces, hemos acercado esa tecnología que está genial, pero también tenemos que acercar las herramientas, ¿no?, necesarias para que ese usuario, ese ciudadano, esa ciudadana, sea capaz de moverse dentro de este mundo digital de una forma más segura. Yo diría que aquí es concienciación, pero también pues, preparar, no sé, yo pienso, por ejemplo, en muchos de estos casos en las pymes, ¿no? Grandes empresas que seguramente están por aquí, ¿no?, hablado de CEOs, de CIOs, de CISOs, pues tienen la suerte de tener recursos dedicados a la ciberseguridad. A mí lo que me preocupa más, ¿no?, por supuesto, estas empresas, pero también las pymes, ¿no?, que no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese talento, pues ese talento lo tenemos que generar también en las propias pymes, ¿no? Y formar a las pymes, al personal de las pymes, para que sea capaz, ¿no?, de al menos de tener un decálogo de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Y ahí, pues, como agencia tenemos una responsabilidad absoluta de hacer llegar ¿no?, ese conocimiento, y todos los actores que estamos aquí, en la medida de lo posible, deberíamos hacerlo. Al final este sector que hablas de las pymes, además como es uno de los más extendidos aquí a nivel español, es una de las principales amenazas que podemos tener aquí, ¿no?, si no se protege correctamente, que actualmente pues hay mucha falta en este ámbito. Porque por la parte de esta parte más empresarial, Adrien, desde una parte más de Francia o incluso de la parte de Europa del Norte, ¿cómo ven esa visión de cómo la IA puede ayudar a la gobernanza en la ciberseguridad, a protegerse mejor en las empresas? Bueno, hay diferentes puntos. Para empezar la respuesta, diría que, bueno, antes de todo, tenemos todos que entender lo que es ciberseguridad práctica, de terreno. Hay ciberseguridad ofensiva y defensiva, y en ellos dos la IA puede ayudar un lado y el otro. Lo que pasa es que la ciberseguridad defensiva se ve más como una caldera, ¿sabes? Y en la caldera, la defensiva tiene que poner los dedos para que el agua no se sale. Y en ofensiva solamente tenemos que encontrar, digo tenemos porque yo soy más de ofensiva, de pentesting, tenemos que encontrar un agujero y irnos aquí dentro. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en las pymes, pero también en las grandes empresas, en mi opinión, y como el señor Amarelle lo ha dicho antes, faltan 100.000 colaboradores en ciberseguridad. Entonces, la IA nos puede ayudar en el tema defensiva a poner los dedos en todos estos agujeros, y con una persona podemos hacer trabajo de 10 personas. No se tiene que decir, mira, ahora tengo IA y entonces echo a la gente para economizar
nada, porque eso es un mindset un poco falso. Y entonces la IA puede ayudar en este sentido de ser más eficaz, con menos esfuerzos, digamos, más eficiente. Y lo que pasó es que en el plano ofensivo también entonces han aprovechado de esta tecnología. Nosotros hace 3 años que la utilizamos en pentesting y de hecho, en mi opinión, la ciberseguridad ofensiva siempre tiene un paso adelante de la defensiva. Van más allá porque son los que tienen menos cuadros jurídicos que respetar. Y entonces también al nivel legal, los gobiernos, en Francia como en España creo, tienen que adaptarse más rápidamente, ser menos lento, porque vamos peleándonos contra reglas que ellos han impuesto cuando estamos en el lado defensivo, digo, empresas legales. Entonces la IA, en mi opinión, tiene que ser desarrollada dentro de las pymes, dentro de las startups, que están con más flexibilidades, menos restricciones, digamos, de las grandes empresas, y porque los atacantes funcionan como empresas sin reglas, sin cuadro jurídico. Hay hoy en día en el deep web o en el dark web, como lo queréis llamar, una economía enorme de más de 10.000 millones de euros, y ellos funcionan como empresas. Hay unas BUs, Business Units, que desarrollan ransomware con IA, y además hay un más 30% desde el año pasado de ransomware as a service que incluyen IA dentro. Entonces van desarrollando este lado más rápidamente que nosotros estamos desarrollando el lado ciberseguridad con IA. Es un fallo para nosotros, pero bueno. Y después de los desarrolladores, hay unos otros que van vendiendo estos ransomware as a service en un mercado, hay otros que hacen la comunicación, hay otros que sacan tutoriales, que sacan guidance para utilizarlo, y hay otros que van recogiendo el dinero y después lo comparten entre ellos. Es una economía, tenemos que pelearnos en el tema defensiva, tenemos que pelearnos contra una economía que no respeta las mismas reglas, y el IA nos puede ayudar en esto. Al final, como hemos hablado, creo que es muy importante que desde todas las organizaciones pues podemos, desde la parte de startups y pymes con el desarrollo, desde la parte de organizaciones con la divulgación de la importancia de ciberseguridad y de la inteligencia con la ciberseguridad, ¿no? Y yo creo que ya que tenemos pues estas grandes organizaciones aquí, me gustaría saber, para que también pues, la gente pueda tomar ejemplo, qué se está organizando actualmente para combatir con estas amenazas o para que sirva como una herramienta, ¿no? Por ejemplo, desde el Colegio de Informáticos, ¿qué se está realizando para que esto, pues, para aprovechar las ayudas y para protegerse de las amenazas? Mira, nosotros, en contra de lo que pueda parecer, somos un colegio que no somos muy grande. Yo dirijo un colegio que apela a un colectivo que es lo menos gregario que existe en la capa de la Tierra. O sea, el ingeniero informático, la ingeniera informática, no necesita estar en un colegio para encontrar curro porque le sale el curro por las orejas, y es muy poco corporativo. Esto hace que tengamos una flota enorme de unas 130.000 personas del sector trabajando. Nosotros somos un colegio pequeño, que no llegamos a 1.000 colegiados. Por lo tanto, nuestras bases de datos son pequeñas, no necesitamos mucho cloud, entonces nosotros todavía estamos en una fase más de búnker, ¿no? Porque tenemos un tamaño que nos lo permite, ¿no? Pero una cosa que yo sí que he hecho como decana ha sido crear un vicedecanato de ciberseguridad. En este momento mi vicedecana de ciberseguridad es la responsable EMEA de ciberseguridad en Marelli, lleva como 19 nodos en una multinacional grande del sector de la automoción. Y cuando tenemos ocasión de estar en foros donde discutimos de estas cosas, como si dijéramos, ¿no?, lo que yo capto, que no soy especialista en ciberseguridad, pero lo que yo capto es una dificultad grande, incluso en las grandes multinacionales, de entender muy bien la prioridad de invertir en todo lo preventivo en ciberseguridad. Entonces,
nosotras desde Women in Data Science, que es una de las actividades que realizamos desde Donas Coinf, que es la Comisión de Género del colegio, que yo también fundé en su día, somos embajadoras en Barcelona de este movimiento mundial que nace en Stanford y organizamos un acto al año, ¿no?, conjuntamente con la Facultad de Informática de Barcelona, y hace un par de años la dedicamos justamente a temas de seguridad y de acoso en redes a las mujeres y de cosas de estas, ¿no? Y tuvimos unas cuantas profesionales del sector, incluyendo a Fernanda, me parece que es de tu agencia, ¿no? Y la conclusión era general, o sea, la conclusión era, bueno, ¿cuándo una empresa aprende a invertir como debe en su ciberseguridad? Cuando ha tenido un cascaje grande, o sea, cuando se ha encontrado con un incidente grave que le ha hecho mucho daño. Entonces es, ay, sí, voy a hacerle caso a aquel que está todo el día diciendo que tenemos que poner no sé qué, ahora ya le voy a hacer caso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, claro, esto pasa con las grandes, imagínate, las pequeñas es todavía peor, lo decías tú antes, ¿no? Porque en el supuesto caso de que una pyme tuviera claro lo importante que es, no tendría ni los recursos, ni la infraestructura, ni no sé qué, ¿no? O sea, que pedagogía es importante hacerla, pero yo creo que también hace falta, más allá de la pedagogía, yo creo que para lo que sería la empresa pequeña haría falta desarrollar infraestructuras compartidas, ¿no? O sea, entidades como, yo que sé, PIMEC y estas patronales que tienen muchas empresas pequeñas, a lo mejor tendrían que tener un frontend de ciberseguridad que se pudiera servir como un servicio a todas las pymes que lo pudieran compartir, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que yo pienso que cuando hablamos de ella también estamos en esta idea de que personas que no compiten en el sector se unan para compartir recursos y poder implantar una IA más potente que uno solo no podría, ¿no? Entonces yo creo que para la ciber en las pequeñas empresas pequeñas debería seguramente funcionar una fórmula similar, ¿no? Claro, es que a mí me preocupa mucho porque cuando una multinacional no está muy atenta y no invierte lo necesario y tiene fugas y recibe un ataque, el afectado por este ataque no solamente es la empresa, ¿no? Estamos hablando de una empresa de seguros, pues allí habrá vulnerados derechos de millones de personas o de miles de ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, para mí esto tiene una relevancia que va más allá de la protección del negocio, ¿vale? Sino que el destinatario de los negocios de las grandes empresas muchas veces son personas, son civiles, ¿no? Y para mí el civil es el gran desprotegido de todo esto. Bueno, no se entera, nadie se lo explica, se lo va encontrando. Estos trucos nuevos aparecen que cuando los detectas ya se ha dañado no sé cuánta gente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece extraordinariamente potente y desde el Consejo se premió hace un par de años la iniciativa, creo que era de INCIBE, precisamente de este WhatsApp, ¿no? Este servicio de WhatsApp que un ciudadano de a pie en un momento dado puede hacer una consulta específica de algo que le está pasando y recibe respuesta por WhatsApp. Entonces, aquí entraría quizá la capacidad de valorar hasta dónde estas fuerzas de seguridad o estas administraciones públicas pueden empezar a utilizar otros canales para establecer relaciones más próximas con la ciudadanía y con los más desinformados y desprotegidos, ¿no? Y después me pregunto, y esta es una pregunta que yo me hago y que según donde la hago me contestan una cosa o me contestan otra, que es para mí, más allá de todo lo que comentabais vosotros de lo que es el ataque tecnológico a la empresa, como si dijéramos, ¿no? Toda la parte de desinformación, ¿cuál es el rol que una infraestructura, una tecnología como el blockchain puede jugar para realmente movernos a un espacio, a un ciberespacio donde las cosas están marcadas de tal manera que uno que no se entera de nada pueda distinguir si lo que está pasando es real o es un fake, ¿no? O sea, hasta qué punto este blockchain o tecnologías ligadas a la idea esta del blockchain podrían escalar de forma masiva
a irnos a un ciberespacio donde todo esté certificado y todo el mundo sin tener ni idea. Tú antes hablabas de la pedagogía, ¿no? Claro, asegurar que esta pedagogía llega a todos los rincones de la población civil es una cosa que yo no sé ni si tenemos forma de medirla, ¿no? Y entonces siempre habrá alguien que se despiste. Yo pienso que es muy importante el desarrollo de cultura digital, de cultura de la seguridad, de cultura de responsabilidad. Todo esto es fundamental y lo tenemos que hacer. Y yo también soy una gran fan de hacer esto, ¿no? Pero pienso que no podemos dejar la responsabilidad de decidir si te dejas estafar o no al ciudadano, ¿no? O sea que más allá de que después uno persiga a los malos y todas estas cosas, tenemos una forma de lanzar la bandera roja en vivo y en directo, en tiempo real, para que el pobre infeliz que le está llegando aquello diga, ah, no, que esto no me... Ahora ya pasan cosas, ¿no? O sea, ahora ya pasa que cuando te llama según qué teléfono te dice, has sido denunciado por estafa, y entonces tú ya no contestas. O sea, esto a mí ya me parece la bomba respecto a lo que nos pasaba hace muy poco tiempo, o sea que ya avanzamos, ¿no? Pero yo, mi pregunta desde el punto de vista de la madurez de la tecnología es, ¿tenemos un camino que en poco tiempo podamos estar en un ciberespacio donde todo está certificado, con un marcaje que realmente nos permite habilitar servicios muy facilitos de lanzar banderas rojas antes de empezar? Claro, que esto, una parte muy importante será ver eso, lo que hablas, ¿no? Cómo se certifica ese control y sobre todo pues en las empresas también en toda la parte del uso de inteligencia artificial está la parte legal, ¿no? Cómo podemos certificar que las empresas utilizan correctamente las herramientas y no puede suponer esa amenaza, porque a veces la amenaza puede suponer de una forma externa, pero a veces también de una forma interna del propio uso, ¿no? ¿Cómo ves, Laura, esta necesidad de tener que usar la inteligencia artificial pero sin poner en riesgo los datos de la empresa o de la persona? Bueno, es que eso es una reflexión. Yo creo que al final es cierto que tenemos que ir muy ágiles, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial, porque lo que apuntaba Adrien, ¿no?, que si no los malos pues siempre van a ir delante, ¿no? Pero también es cierto, ¿no?, que para el uso de la inteligencia artificial necesitas datos, ¿no? Y ahí lo que apuntaba Karina. Entonces, tenemos que ver eso como un nuevo activo, ¿no? Un nuevo activo que como tampoco estamos inventando la sopa de ajo, esto no es nuevo, es decir, dentro de la ciber eso ha existido siempre, es decir, si hay un sistema de información con datos críticos, lo que tienes que hacer es estar dando soporte, ¿no?, cuando se diseña ese sistema de información, ¿no? El security by design, el security by default es eso, ¿no? Es que los equipos de ciberseguridad, ¿no?, especialmente en aquellas empresas donde se están desarrollando estos sistemas de IA, ¿no?, estas soluciones de IA, estén cerca de aquellos equipos que están desarrollando esta solución para asegurar que desde el principio, ¿no?, ese sistema está construido de acuerdo, ¿no?, a lo que corresponde para que luego no sea vulnerado, ¿no? Sabemos que lo que tiene esto de la inteligencia artificial y los modelos es que se pueden envenenar. Entonces tenemos que buscar mecanismos, ¿no?, para asegurar, ¿no?, que se identifican esos intentos de envenenamiento. O bien también sabemos que algunos intentos de ataques van encaminados a tirar abajo esos sistemas, ¿no? Yo me imagino, no lo sé, si una gran empresa está apostando, ¿no?, porque su servicio de atención al cliente esté basado en un asistente de IA, por ejemplo, pues yo si fuera uno de los malos, pues diría, ostras, voy a reventar ese canal, ¿no? Y ese canal es asistente, ¿no? Y esos son los ataques de denegación de servicio que consisten en enviar millones de peticiones, miles de peticiones que hacen que el sistema no sea capaz de soportar eso y caiga, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar ese tipo de soluciones de inteligencia artificial. En cuanto a la pregunta que has hecho sobre cómo las empresas están utilizando la IA, por ejemplo, en el caso de la agencia, un poquito lo que apuntaba Adrien, ¿no?, es hacer más con menos, ¿no?
Y ahora especialmente que nos encontramos con una falta de recursos evidentes, ¿no? Y que los malos van por delante, creo que es algo importantísimo, ¿no? Es ganar eficiencia, ¿no? Eso es lo que nos está permitiendo la inteligencia artificial, al menos con nosotros, ¿no? Porque manejamos una cantidad impensable de datos, ¿no? Gestionamos logs con volumetrías inmensas, y la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo es identificar patrones mucho más rápidos. O sea, estamos activando todas las herramientas que tenemos que tienen capacidad de inteligencia artificial, de machine learning, las estamos activando. Y, que aquí viene la parte de generativa, estamos desarrollando un asistente virtual en nuestro centro de operaciones de seguridad, para que aquellas tareas que son más de bajo nivel, ¿no? Que incluso un asistente virtual podría ser capaz de accionarlas de forma automática o pedir supervisión de alguien más senior, pues que lo haga, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es, de un lado, que nuestra gente se dedique a cosas de alto valor, ¿no? Y que no estén, ¿no?, haciendo triaje de cosas que perfectamente podría hacer una máquina porque es sota, caballo, rey, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos permite hacer más con menos, en lo que apuntaba Adrián. Claro, esto es importante tener en cuenta, pues cómo las distintas tecnologías que van apareciendo van dando distinto valor, ¿no?, a esta mejora, porque siempre pues, en ciberseguridad empezamos mucho por esta parte de detección, de análisis, e incluso una parte ofensiva de lo que es la ciberseguridad, pero ahora pues con la inteligencia generativa tenemos digamos, esta traducción o ayuda, ¿no?, o asistencia a un lenguaje que a lo mejor de forma inicial pues no se tendría, ¿no?, que aquí por ejemplo pues entrarían las pymes que no podían utilizar por la capacidad o conocimientos. Correcto. Y esto puede acercar, ¿no?, a esta parte. Creo que es un ámbito muy importante en el que ir, porque también eso a veces lo hablamos internamente entre algunas empresas, y no sé si tú, Adrián, también lo ves, si realmente crees que la inteligencia artificial puede llegar a ser un sistema independiente en ciberseguridad que pueda hacer frente a amenazas, o siempre tendremos que necesitar en alguna parte la colaboración humana, porque nosotros creemos pues, que actualmente, aunque está avanzando mucho, ¿no?, pues siempre hay una parte que todavía, unas amenazas más persistentes, algo más avanzado, que todavía necesitamos un poco de ayuda humana o de capacitación humana para esta parte. ¿Crees que eso podrá ser independiente o siempre tendremos que estar de la mano? Bueno, en mi opinión, tendremos que controlar un poco. Solamente para subrayar un punto que Laura has dicho, las tareas de bajo nivel son las primeras en las que vamos a enfocarnos para hacer una alteración de integridad de datos. O sea, el prompt engineering, el prompt injection, perdón, sale del prompt engineering, pero el prompt injection es una de las más usadas. Es un método muy utilizado por nuestros servicios. ¿Por qué? Porque las tareas de bajo nivel son tareas de bajo nivel y entonces bajamos la intención en estas porque son básicas. Y de hecho, con Copilot, por ejemplo, en Office 365 o también con Gmail, hemos podido hacer una inyección de prompt con los agentes para que se saquen todos los mails de un utilizador porque habían automatizado la respuesta a algunos mails que trataba de algo confidencial o de algo de distribución restrictiva. Y lo que hemos hecho es enviar en el calendario una cita con un prompt en un enlace. Entonces el prompt estaba escondido y el agente leía el prompt y se sacaba todos los mails y nos lo enviaba, todos los mails que tenían difusión restrictiva o algo confidencial o lo que sea. Entonces, ok, para poner procesos de tareas básicas, bajo nivel, digamos, pero respetando el Security by Design y el Security by Default sobre todo. Y entonces, si vamos creando IA, que van creando IA, tendremos que revisarlas porque la confianza no excluye el control. Y si tenemos confianza, si confiamos, perdón por el español, pero si confiamos en la gente, entonces les tenemos que controlar. Si haces delegación con abandono, no sé si es así, es muy malo. Tienes que hacer delegación controladas.
primer punto. Segundo punto, la pregunta era si tenemos que controlar. Entonces, sí que lo tenemos, porque si no, todo se va por fuera. O sea, si no controlas lo que haces en IA, lo harás por un agente, pero lo harás también por los colaboradores. O sea, tendrás más de shadow ITs, tendrás más de superficie de contacto, de ataque, y de repente vas a dar una ventaja enorme a los atacantes. Así que controlar al nivel de la concepción de los agentes, pero también controlar al nivel de los colaboradores que van a utilizar la IA. Y eso, por ejemplo, hace parte del IA Act, que ha salido en 2024, que se tiene normalmente que respetar en 2025, y que va sacando unas obligaciones, y por parte de ella es la obligación por las empresas de enseñar lo que ha sido hecho gracias a la IA. Y eso, por la gente y los consumidores finales, lo que llamamos los particulares, la gente, las personas, ayudará a distinguir lo que está positivamente IA y lo que es nocivo, lo que es ofensivo de IA. Por un primer lado, este IA Act, ha ayudado en esto, ha ayudado en bastante otras cosas que tenemos que respetar también, la transparencia, cómo ha sido hecha la IA, cuál es el corpus que has utilizado, cómo ha sido trabajado, etcétera, etcétera. Pero vamos, y el IA Act, por parte, se inspire por muchas medidas del RGPD, para proteger los datos personales que cada empresa procesa o trata. Y eso, el RGPD, se tiene que hacer con individuales, con un DPO, lo que sea, responsable de los datos, y con IA, porque la IA va a ayudar más a hacer los registros, va a ayudar más a hacer una cartografía de los datos personales que tienes, etcétera, etcétera. Va a ayudar más en hacer una evaluación de lo que está con riesgo o no, de assets, de los activos, servidores, etcétera, etcétera. Pero siempre tendrán que tener un ser humano para controlar si lo que te saca la IA está de confianza, la integridad de los datos está buena o no. Entonces, en mi opinión, sí que hay una dualidad que se tiene que quedar. Y ya entonces, porque después nos gustaría, por si alguien tiene alguna pregunta, pues pasar un poco el micro para hacer unas últimas preguntas, pero me gustaría hacer un tema rápido, creo, para los tres, bastante breve tendrá que ser, pero ¿cómo veis? Porque también aquí pues, ha habido, digamos, un poco de polémica, o ha habido esta diferenciación también entre cómo se ha gestionado toda esta parte, tanto por la parte más de Estados Unidos como puede ser que en Europa, que a veces pues retenimos más algunos desarrollos o innovaciones para poder legalizar cómo se va a usar, su uso, cómo se va a regular, ¿no? ¿Esto creéis que nos está beneficiando o no nos está afectando? ¿Cómo va a cambiar en los próximos años? ¿Va a ser, en el caso que al final sea esta la buena manera, ¿no? Que creemos que sí, de regularizar y poder tener el control? ¿Creéis que en otras partes que a lo mejor no se está haciendo va a suponer un problema en el futuro? ¿Lo primero? Sí, vale. Primer punto, el IA Act es el primer cuadro jurídico completo en lo que concierne la IA mundialmente. En Europa somos los primeros, ¿vale?, en tener esto. Y además de esto, para apoyar el hecho del uso de la IA, tenemos también las directivas NIS2, porque las primeras se enfocaban en las grandes empresas, pero que no son las que tienen dificultades, como lo hemos dicho justo al principio, son las pymes. Y por cada país, NIS2 concierne entre 10.000 y 15.000 empresas. Entonces, vamos sensibilizando las pymes con ciberseguridad con esta directiva europea, y después con el IA Act, vamos a implementar un poco de sensibilización sobre la IA, sobre los colaboradores, sobre los utilizadores, etcétera, etcétera. Y de hecho, si las pymes empiezan a poner una BU, un departamento de ciberseguridad, en cada de las empresas, en España o en Francia, en mi opinión, no estamos ni a 10%.
pero ojalá dentro de poco estaremos un poco más allá con la directiva de NIS 2 y de repente con el IA Act, ojalá estaremos con IA responsable de IA y del uso de la IA dentro de las empresas, porque eso es obligatorio, es una herramienta que vamos a utilizar por los 50 siguientes años y más, porque se va a desarrollar. Y de hecho tendremos que tener una gobernancia de la IA, tendremos que tener una política de la IA, cómo se use adentro, si se puede poner datos privados o datos confidenciales de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo veo mejorándose porque casi empezamos de cero. Y entonces lo tenemos que hacer, o sea, ya. Invertir ya, porque la IA baja la barrera de las competencias que tenemos que tener en ofensiva. Un script kiddie, como le llamamos, que es un tío que solamente utiliza software de hacking, ahora es un tío de 14 años que casi nunca tocaba un ordenador. Se va haciendo un prompt con el MSP, con los protocolos nuevos que tenemos de conexión, etcétera. Vaya, se puede hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que reaccionar ya. Sí. Sí, yo creo que es cierto que durante los últimos años Europa pues, sí, ha regulado un montón, ¿no? Y es un buen ejemplo el tema de la RGPD, que yo creo que fue un antes y un después. Pero creo que hemos invertido de forma poco eficaz en las empresas aquellos recursos que dedicábamos al compliance, ¿no? Y creo que ahora es un momento disruptivo para utilizar precisamente la IA. Yo siempre lo pongo encima de la mesa. Igual que la IA la utilizamos pues, para temas más tecnológicos de operaciones de seguridad, ¿no? Lo que comentaba Adri, ¿no? La forma defensiva, incluso para hacer pentests, etcétera. ¿Por qué no utilizar la IA para orientarlo desde el punto de vista compliance? Es decir, hemos dedicado recursos pues, para coger Excel y decir, esto sí que lo cumple, ¿no? Y eso es un desgaste brutal, pero la IA debería tener la capacidad, ¿no? Y por ejemplo, apuntaba Adriana, ha habido un momento que dice, y eso es verdad, que la IA te permite hacer un discovery de todos tus activos, que es una de las cosas que todas las regulaciones de seguridad y de protección de datos te dice. Tienes que hacer un discovery de todos tus activos para saber dónde están tus datos más críticos, ¿no? Pues eso la IA te lo hace. Si antes tenías a alguien que te pasaba por toda la empresa preguntando a los de negocio dónde estaban esos datos, ahora esto se hace automáticamente, ¿no? Y esa rapidez la tenemos que aprovechar efectivamente pues también para ser más eficientes a la hora de ser compliance con estas regulaciones y que no las veamos como un esfuerzo extra que tengamos que hacer, sino que de alguna manera integremos y ser más eficaces a la hora de ser compliant, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo creo que hemos sido ineficaces en adaptarnos a esas regulaciones, pero creo que podemos aprovechar la IA para precisamente acelerar esa parte también. Bueno, yo pienso que todo esto que estamos hablando forma parte de un juego geopolítico de altísima complejidad, ¿vale? Entonces, Europa en esta carrera internacional por el liderazgo de la inteligencia artificial ha querido jugar el papel de ser la ética y la que preserva los derechos de las personas. Nosotros en la cultura europea ya viene de muy antiguo esta idea de poner a la persona en el centro y de querer proteger al individuo, como si dijéramos, ¿no? Esto marca, como decíais antes, un papel muy pionero a nivel internacional en la elaboración de regulaciones. La RGPD, que creo que es del 16, es la regulación de protección de datos más estricta del mundo y la primera que aparece. A día de hoy yo creo que sigue sin haber ningún territorio no europeo que tenga una RGPD que llegue ni a la mitad de las exigencias de nuestra regulación. La AI Act, que yo creo que ya tendríamos que ir haciéndonos consciente de que se ha convertido en la RIA, en la Regulación Europea de Inteligencia Artificial, ¿no? Ya no es un proyecto de ley, y sigue siendo pionera mundialmente en una visión protectiva de los derechos de las personas, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el concepto de IA ni con el marco legal que tiene China o Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros aquí queremos un territorio donde el propietario de los datos sea la persona que genera los datos y que todo el sistema le dé todas las garantías de seguridad. En el desplegamiento de esta RIA, de esta regulación europea de inteligencia artificial,
Por ejemplo, aquí en España estamos ahora con un proyecto de ley, que es la Ley del Buen Uso y Gobernanza de la IA, que ya ha pasado fase de consulta pública, que nosotros ya hemos hecho las alegaciones pertinentes, y que a mí, por ejemplo, y que va a ser, como si dijéramos, el marco de referencia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, este proyecto de ley me deja un mal cuerpo, porque se está orientando muy a la línea de un régimen sancionador muy bien diseñado para aterrizar todas estas prerrogativas que vienen de la ley europea, ¿no? Entonces, por descontado, que si nosotros tenemos que aterrizar no hay que transponerla, pero sí que hay cosas que quedan por regular, como si dijéramos, dentro de la regulación europea, y una de ellas es cómo se concreta el régimen sancionador, ¿no? Entonces, ya lo entiendo, que España tiene que desarrollar una ley que marque este régimen sancionador. A mí me parece una visión pequeña que esta ley solamente sea un régimen sancionador y no trabaje estos conceptos que decíamos antes de la ética desde el diseño, de la preventiva, para que si tú tienes allí una checklist y la cumples, ya sepas que no te van a sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que con esta ley española que se titula del buen uso y gobernanza de la IA, además de gobernar toda la parte sancionadora, se podría contemplar en esta ley toda la parte de buen uso, ¿no? De promoción del buen uso, y que agencias como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrían que intentar llegar a cumplir esta función más allá de supervisar que todo el mundo pase por el tubo que toca, ¿no? Entonces, esto para mí es como una disociación que ha habido entre lo que era el espíritu de la ley y cómo se están implementando las agencias de supervisión, porque esto es una visión compartida con las agencias de toda Europa, y que yo creo que todavía estaríamos a tiempo de intentar modificar de alguna manera, ¿no? Pero que para mí plantean un reto que va un poco más allá. O sea, nosotros en realidad cuando hablamos de tecnología y hablamos de proveedores de software y hablamos de todo lo que sería la industria europea de la ciber o de la IA, hemos creado un entorno, no estoy diciendo que esté mal, estoy describiendo como yo veo que está pasando la cosa. Nosotros hemos creado un entorno altamente exigente en la protección de los derechos de la persona para la industria europea. Hemos puesto una línea en la ley europea que dice, bueno, si una IA que no es europea quiere operar en Europa, que cumpla la ley europea, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que la versión del ChatGPT en Europa tiene cookies y la que está en Estados Unidos no la tiene, por ejemplo, ¿no? Pero el desarrollo de software, mayoritariamente, los grandes actores del desarrollo de software no desarrollan en Europa, desarrollan fuera de Europa, con otra ley, ¿no? Entonces, yo creo, y bueno, luego cuando operan aquí ya se ajustan, ¿vale? Pero el negocio lo han creado en otro sitio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el reto enorme que tiene Europa en este momento? Y que para mí es fundamental. Hay dos. Uno, que toda esta regulación irá siempre tarde porque la tecnología evoluciona a la velocidad de la luz, y lo hemos visto con la AI Act y con la IA generativa, ¿no? Que 3 minutos antes de pasar la última ronda de aprobación en el Parlamento Europeo era, ay, ostras, espera que ponemos una línea aquí que diga los LLMs son de alto riesgo porque, caray, ha aparecido la IA generativa que ni existía cuando se genera el primer texto de la AI Act. Llevamos aquí 4 años negociando si alegan los sindicatos, la seguridad, no sé qué, todos los colectivos. Por el camino aparece una cosa que no estaba, la ley no lo contempla porque no existía, y ahora ¿qué hacemos? ¿Volvemos a empezar? ¿O hacemos aquí un apaño para poder seguir, ¿no? Y tener la ley en marcha? Por lo tanto, esto nos pasará siempre, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que no nos va a bastar nunca la ley, porque nosotros no vamos a poder poner todas nuestras expectativas en que la ley ya resolverá las cosas, sino que vamos a necesitar que, mientras la tecnología crea nuevas oportunidades y todavía no están reguladas, todo el sector, incluidos los usuarios, haga un ejercicio de responsabilidad enorme. Y esto pone sobre la mesa la importancia de la deontología profesional y de los códigos éticos, ¿no? Que al final la RIA destila
una parte importante de lo que es este documento de recomendaciones éticas que es anterior y que no todas las recomendaciones éticas se han convertido en ley, ¿vale? Entonces, esto es una. Pero la otra es, cuando tú a una empresa que está aquí le estás diciendo que cumpla la RIA, que cumpla el Esquema Nacional de Seguridad, que cumpla no sé qué, que se ajuste a la normativa europea, que tal, que no sé qué, esto tiene 3 impactos a nivel de negocio, que son más time to market, más costes de producción y necesariamente menos competitividad internacional. Y eventualmente, si vamos a que, como solamente en Europa podemos entrenar la IA con datos autorizados, en vez de tener los 1.000 millones de chinos que tienen los métodos chinos, tenemos los 200.000 que nos han dicho ok, modelos más imprecisos. ¿Vale? Entonces, el gran reto que tenemos aquí, y para mí es crítico porque si no, no podremos sostener nuestra gobernanza, es cómo nos las apañamos para que nuestras empresas cumplan todo esto y mantengan su competitividad a nivel internacional en un mercado que es inmaterial y donde para importar un algoritmo chino yo no tengo que pasar ni por una aduana, ni por un proceso de exportación, ni nada, que me llega aquí y la gente se lo baja, la mitad son gratis y ni sabemos si los han hecho en China o los han hecho en Honolulu, ¿no? Entonces, el gran reto es nosotros o sí necesitamos que el tejido industrial interno europeo mantenga su nivel de competitividad en el mercado global, porque si no, van a cerrar. Y cuando nosotros aquí no tengamos una contestación interna de una empresa que cumple y solamente tengamos la americana, Europa no va a tener capacidad de decirle, mira, pasa por el tubo, porque la americana dirá, oh, pues, no te doy servicio, y sabrá que generará aquí un agujero tan grande que vamos a tener que aflojar nuestras exigencias, o sí, por necesidad, ¿no? Hace como 3 veranos, en una letra muy pequeña, un 20 muy tardes de julio, Meta dijo, vamos a retirar el servicio a Europa porque esto de la regulación... Y durante 4 meses... Nadie más habló de la IA ni de nada, ni de durante un tiempo fue, bueno, vamos a bajar, ¿no? Porque era un momento en que había mucha comunicación pública sobre todo lo que sería la AI Act y las necesidades, no sé qué, y Meta dijo, esto ya es mucho, yo voy a dejar de dar servicio. Ostras, tú, ahora a lo mejor no, pero en aquel momento, si nos hubieran retirado WhatsApp y no sé qué, no teníamos plan B. ¿No? Sí, que esta sería la tercera pata. Perdona, pero tenemos un montón de IA otras que ChatGPT. Por ejemplo, Jipu, que es una IA china, te puedes hacer ransomware, de hecho, en un rato. En mi opinión, el IA Act trata de esta transparencia que estás hablando, en plan, dígame cómo lo has hecho, dígame cuál es tu corpus, dígame cómo lo has entrenado, etcétera, etcétera. No trata de decir estrictamente tú tienes que hacer eso, sino que solamente tienes que tener transparencia. Los riesgos, etcétera, sí que lo entiendo. Pero no es verdad, porque cuando tú tienes una IA de alto riesgo, tienes que implementar un registro, tienes que implementar un sistema de auditoría. Esto cuesta dinero y cuesta tiempo de desarrollo y te quita competitividad, porque el chino sale a mercado 2 meses antes que tú. Pero entonces estoy de acuerdo que aquí es cierto que es el reto, ¿no? Pero el reto lo podemos suplir, es lo que apuntaba yo antes, ¿eh? El reto lo podemos suplir con más IA, es decir... Sí. Es decir, automatizando... Con más IA, con más inversión, con decir, apoyo a la empresa. De una forma mucho más escalable, pero sí, es un reto, o sea, es algo que tenemos que poner a disposición, ¿no? De estas entidades y decir, oye, vamos a hacerlo fácil, agruparse, ¿no? Buscar sinergias, y ahí yo creo que es un reto, pero por otro lado, claro, tampoco podemos hacer ver como que eso no pasa, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que asegurar los derechos de los datos personales, creo que ahí ya... Es que incluso me atrevería a decir que es un factor competitivo. Claro. Yo creo que actualmente estamos tan concienciados que usaremos cosas o dejaremos de usarlas, al menos yo creo que en Europa, en función de si sabemos que van a hacer ciertas cosas con nuestros datos. No sé, debe ser defecto profesional, pero yo, por ejemplo, tengo ese defecto y creo que cada vez hay más gente. Yo me atrevería a decirte que la proporción de población que está en este nivel de madurez aún es no, pequeña, aún muy no, pequeña. O sea, el inmenso corpus de la población civil
no consume con estos parámetros, consume con lo que es más gratis, más barato y que le llega antes al móvil, básicamente. Pero volvemos a la concienciación, porque no somos conscientes de lo que pueden hacer con nuestros datos. Y cuando lo sean, a lo mejor ahí dirán, ostras, pues a lo mejor me voy a pensar si utilizo Pero por una el cosa u camino, otra. mientras creas esta conciencia, las startups nuestras se caen, se mueren, cierran. Ahí es donde hemos de buscar. dejan de generar competencia leal a todas estas empresas de fuera del territorio europeo. Y esto es bastante más urgente Hay que buscarlo. de cómo lo estamos tratando en este momento. Bien, ya nos quedamos sin minutos, así que también, bueno, como ahora tenemos la pausa del café, podéis aprovechar para las preguntas, que al final, pues como vemos, es un tema que lleva mucha discusión y también no quería cortar nada, pero una discusión muy interesante. Es bueno, es que eso es un tema que nos anima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que nada. Es que el reto es muy grande, ¿no? Ni te digo. Sí. Las tendréis durante todo el evento para poder hablar y hacer preguntas. Y nada, pues muchas gracias por escuchar esta primera ponencia y ya hago paso a Ferran. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies als ponents, Nos Arnau. vamos. Fem una petita pausa per l'esmorzar, pel cafè, que el veureu aquí davant al vestíbul del costat, i seguim després amb la taula sobre ciberseguretat i visió de gènere. Fins ara.